Vamos a mirar, hay una cantidad de amigos, y yo quiero que ustedes amigos también le pongan atención a la palabra de Dios, pero también un buen número de hermanos que ya somos miembros con nuestra vida en el camino de Dios. Quiero que ustedes también le pongan atención a esta palabra. La palabra de Dios en esta tarde la vamos a titular con una sola palabra: escucha. Escucha. En este caso, escuchar lo queremos traducir como lo que la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces encontramos esa palabra oye, escucha, y nos parece que es solamente la acción de que las ondas que producen el sonido golpeen nuestro tímpano y envíen señales a nuestro cerebro y sepamos que algo está sucediendo, algo está sonando. La palabra de Dios, cuando habla de escuchar o de oír, tiene un sentido más profundo. El Señor Jesucristo más o menos lo puso claro en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 del libro de San Mateo, cuando dice: cualquiera que escucha estas palabras y las hace. Cuando la palabra de Dios habla de escuchar, está queriendo explicarnos al hecho de poner el corazón para entender aquello que está llegando a nuestros oídos y poderlo poner en práctica. Básicamente a eso se refiere cuando dice escucha, y eso es lo que queremos titular en esta tarde, aunque es variado, porque el libro de Proverbios es espiritual, porque todo lo de Dios es espiritual, pero tiene que ver con nuestra vida práctica también. Lo primero que leímos habla de la relación que hay entre las personas que tienen un poco más de capacidad económica y los que no. Esa es una tragedia para la raza humana. Nosotros quisiéramos, incluso hay unas formas de pensar que son muy respetables. Quisiéramos que todos fuéramos iguales, ¿cierto? Que si vamos a comer frijoles y carne asada, todo el mundo pueda comer frijoles y carne asada. Que todos nos vistiéramos con la camisa del mismo precio y zapatos del mismo precio. Que todos ganáramos el mismo salario y que todos viviéramos en el mismo tipo de casa. Es un sueño bonito, pero aquí abajo no será posible, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Aunque la idea es bonita, es loable, ojalá así fuera, pero Dios dice que no. El Señor Jesucristo, hablando, le dijo una vez que, ¿se acuerdan? Una vez que una mujer vino y derramó un perfume que estaba en un vaso de alabastro, que la mujer rompió el vaso, derramó el perfume sobre el Señor, y entonces unos que estaban allí se enojaron y dijeron: ¿por qué se hace este desperdicio? Y sacaron cuentas. Se hubiera podido vender por tanto, el equivalente a 300 días de salario. Y el Señor le dio una respuesta y le dijo: déjenla, no la molesten. Porque si lo que ustedes quieren hacer es buenas obras, realmente compartir con el que no tiene, le dijo: tranquilo, que a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y no lo dijo porque sea el propósito o la voluntad de Dios de que unos sean pobres y que mientras el otro disfruta, el otro mire. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano y conoce lo que hay y sabe cuál es la causa de la pobreza. La causa de la pobreza es el pecado, no necesariamente del pobre, porque puede haber un pobre que no sea pecador. Cuando yo digo que no sea pecador, no me estoy refiriendo a que nunca haya cometido pecado, sino que puede haber un pobre, una persona pobre económicamente, que no sea pecador. ¿En qué sentido? Que no se deleita en el pecado, que quiere vivir bien. Por ejemplo, Lázaro. Dice la Biblia que era un mendigo que
Era creyente en el Señor y era pobre y vivía a la puerta de la casa de un rico. Se sentaba ahí y quería que le dieran, aunque sea de lo que quedara en la casa del rico. Es una situación triste cuando uno habla de estas cosas, ¿verdad? Le toca a uno el corazón. Uno dice, bueno, pero es el pecado en general, el pecado en la sociedad como tal, lo que causa que siempre hayan pobres. Unas veces porque el mismo que es pobre no sabe administrar lo poco que tiene. Un ejemplo: usted ve personas que trabajan de sol a sol y bajo la lluvia, etcétera, y se gana un salario no tan grande porque pues es una persona que le toca esforzarse mucho, pero al final del día o al final de la semana usted lo encuentra en esa tiendita de mala muerte, rodeado de botellas de cerveza que ya se tomó, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo pobre está alimentando la esclavitud a su propia condición. Pero no siempre es así. Pero el pecado de la raza humana hará que sea así. ¿Por qué? Usted oye los escándalos mundiales. Si no se roban una carretera, se roban un puente. Si no se roban un puente, se roban un cohete, lo que sea, pero se lo roban. Y dijo alguien, ay hermano, es que el ser humano es tan ladrón que se roba una puntilla y vuelve por el hueco. A ver dónde está, que también lo necesita. Así es. Pero ¿en qué otro sentido? Bueno, porque el pecado es el que causa que haya quienes nunca se sacian de lo que tienen, no importa cuánto dinero tengan, porque realmente ellos no tienen y no buscan el dinero porque lo necesitan, sino porque el dinero es señor sobre ellos. Las riquezas son un Dios para ellos. Entonces no importa, usted, oye, se roban solamente de a 15,000 millones, de a 20,000 millones, estamos hablando en pesos. Se roban cifras que uno ni se imagina. Y cuando le dan la oportunidad vuelven a robarse otra cantidad igual. Usted dirá, pero ¿para qué roban más si ya con lo que tienen guardado, hasta si no trabajaran viviría? Pero es que ese no es el problema. El problema es el pecado en el corazón de esa persona que lo incita a robar. Se robe 15,000 millones o 100 pesos, ya es un ladrón. Da lo mismo. Y eso es lo que hace que la raza humana esté tan dispareja. Siempre habrán pobres. Alguien le robó la finca a una persona que lo que sabía trabajar era la tierra. ¿Cómo se la robó? Unos con un plumazo porque sabían bastante, con un documento se la robaron. Otros con una ametralladora, otros con una bomba, otros con un machete. Se va o lo mato, sí, yo me voy, ya. Y con eso, y lo mandaron a vivir a una ciudad donde él no tenía ni una casa ni nada. Entonces el pecado general de la sociedad hace que estas cosas sucedan. Lamentablemente, ¿cierto? Lamentablemente. Pero ¿qué nos muestra Dios aquí? La relación que Dios espera que haya entre el que tiene más y el que tiene menos. Eso es lo que quiero mostrar aquí. Aquí dice, a Jehová presta el que da al pobre. Está hablando de cómo Dios lo ve. Cuando dice a Jehová presta el que da al pobre, quiere decir no necesariamente que el uno es rico y el otro es pobre, pero el uno está en mejor posibilidad y el otro en menor posibilidad. Y lo que aquí dice es el que es generoso y compasivo con el que tiene menos, que realmente lo necesita. Porque déjeme decirle que en la realidad nosotros los seres humanos nos gusta darnos de generosos, mostrarnos generosos, sí señor. Pero algunos somos generosos con los que nos conviene.
con los que nos conviene. Algunos, no estoy diciendo todos, algunos. Es una tendencia de la raza humana. Por ejemplo, va a haber un matrimonio y van a hacer una fiesta. Mucha comida, mucho todo, pero ¿a quién invitan? Lluvia de sobres, invitan a la lluvia de sobres. Y si no hay nada para que llueva dentro del sobre, es probable que no reciba el sobre, ni tampoco la invitación, porque no puede llover dentro del sobre. No sé si me hago entender. Incluso las grandes compañías también son generosas. Yo me he sorprendido estar en algunos sitios y llegan a la puerta a tocar para regalarle a usted un jaboncito, una crema dental nueva, etcétera. Sí. Usted pasa por un supermercado y le brindan un pedacito de carne fría ya preparada y lista para comer. Yo he visto eso mucho, pero ¿dónde lo hacen? Usted ya sabe. No van a pasar por allá por el Divino Niño. No van a pasar por allá por Pablón para abajo. ¿Dónde van a pasar? Donde les conviene. Hombre, porque mire que nosotros somos buenos, le estamos dando esto, pero ¿cuánto nos va a comprar? O sea, el ser humano tiene la tendencia a ser generoso en lo que le conviene. También las grandes compañías hacen obras sociales. Sí, señor. Por supuesto, por supuesto. Pero es que una obra social de una grande compañía bien hecha, es productiva. ¿Por qué? Sencillo. Vamos a hacerle a este barrio, ahora sí podría aparecer en el Divino Niño, una cancha, una cosa para los juegos y todo. Se costó $1,000 millones de pesos. Ay, es una bendición, esa compañía generosísima, ¿verdad? Y luego que la hace, entonces pone allá el cartel: hecha por la compañía tal y tal. Lo que la mayoría de gente no sabe es que esos $1,000 millones de pesos van a ser descontados de los impuestos que esa compañía tiene que pagar al gobierno, y aparte de que ya sencillamente no se los dio al gobierno, sino que los puso en la cancha y es como si ya los hubiera pagado, aparte de eso tiene el derecho a poner la cartelera para que ahora usted, que está agradecido, vaya y compre en esa compañía. Entonces es rentable. De todas maneras, ganó favores con indulgencias ajenas. ¿Me entendió el dicho? O sea, hicieron una buena obra social que sí, a mí me encanta que la hagan. Sí, pero ¿qué tan generoso es en realidad? ¿Qué tan generoso es en realidad? Pero cosas tan tristes como, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Mocoa. Yo he oído en los noticieros de radio, etcétera, y por las redes sociales, y es asombroso la cantidad de personas que se vuelcan a querer aportar. Naciones aportan millones de dólares. Cada $1,000,000 de dólares en este momento son 2.800 millones de pesos. Y llegan camiones. Mire que yo vi pasar por la vía. No, esos camiones van para allá. Pero la gente se queja y dice: nosotros estamos ahí en los lugares donde les pusieron como albergues provisionales y a cada uno le dan. Y una persona que vino y se quejó que nosotros oímos, dijo: yo me paré desde la mañana hasta que me atendieron a mí porque la fila era larga. Cuando me dieron una bolsita de arroz y una cosita así de chocolate. Y yo miré para allá y vi eso lleno de toda clase de víveres. Y yo: pero es que yo tengo familia. Todas estas horas, no, si no le sirve, présteme acá. Entonces,
allí es donde encontramos que esto que Dios dice es mucho más loable, porque dice, el que tiene más, en un momento determinado, Dios lo mira como si le hubiera hecho un préstamo a él cuando comparte con el que tiene menos. Y para eso no se necesita ser rico. La generosidad no depende del bolsillo, depende del corazón. Se lo digo de nuevo, la generosidad no depende del bolsillo, depende del corazón. Usted puede vivir en el barrio El Divino Niño. Yo vivía en un barrio que yo no sé si sería como el Divino Niño o por ahí cerquita. Cuando yo era niño yo vivía en un barrio así. Y digamos que sería como los Colorados del Pablo, no sé, por allá. No llegaba el agua a la casa. Entonces yo supongo que es algo parecido. El agua no llegaba por las tuberías a la casa. A mí no me da vergüenza decirlo. Pero aunque uno viva en ese barrio, si uno tiene un corazón generoso, el día que uno se dio cuenta que su amigo, su vecino o el niño de al lado no pudo comer y yo sé que tengo para comerme 2 panes grandecitos, hombre, yo si tengo generosidad le digo, venga acá, cómase usted este pan, yo me como el otro. No se necesita ser rico, se necesita tener corazón. Pero hay algo que le da una garantía, dice, pero cuando usted tiene ese corazón, cuando yo tengo ese corazón, dice, Jehová se lo está tomando como un préstamo, dice, y el bien que usted acaba de hacer, Él se lo volverá a pagar. O sea, dicho en otras palabras, cuando uno tiene un corazón generoso, no un bolsillo, sino un corazón generoso. Cuando uno tiene, porque usted puede tener un bolsillo generoso sin tener un corazón generoso. Se lo digo de nuevo, ¿podría usted tener un bolsillo generoso sin tener un corazón generoso? Un bolsillo generoso es como el que yo le estaba diciendo ahora, se hacen cosas esperando el retorno. Pero un corazón generoso, no, un corazón generoso es por compasión, porque de verdad siente lo que pueda estar pasando aquella persona que está a su lado de algún lugar. Esa persona, dice, cuando tiene ese corazón generoso y ejecuta pequeñas acciones, dice, no se va a quedar sin recompensa. Dios le va a pagar lo que acaba de hacer. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Sí, es verdad. Así que, si podemos, hagámoslo. Mire que no se trata solamente de dar un pan. Mire que no se trata solamente de dar un pedacito de comida. Mire, por ejemplo, la iglesia, hemos aprendido esa generosidad. Y aunque a usted no le parezca y no lo vea como generosidad, yo le voy a describir una de las tantas generosidades de la iglesia. Estoy hablando de esta iglesia local. Usted sabe la cantidad de niños, jóvenes y personas que aquí han recibido conocimiento del idioma inglés, porque tenemos un proyecto y una escuela que nunca le cobró a esos niños. ¿Cuánto hubiera podido un padre de familia darle estudio especializado al mismo tiempo a 3 de sus hijos para que, como sucede hoy día en el colegio, en la escuela, les den menciones de honor? Algunos de ellos son monitores en sus colegios o escuelas, y yo he conocido niños que salieron de aquí que enseñan cuando todavía son menores de edad a otros el idioma. Eso es dar, porque es dar herramientas, es más que un pan. Eso es más que un pan. Claro, estas cosas no las decimos y no las publicamos por allá, pero en el momento hay más de 100 estudiantes, personas que nunca habrían podido, pero que compartimos. ¿Y quién es generoso? La iglesia, pues sí, la iglesia, todos.
porque el profesor que está enseñando voluntariamente primero va y trabaja en el día para su sustento y luego en el horario indicado viene y dona, o sea, da. Da su tiempo, su trabajo, su conocimiento, se lo da al otro gratuitamente, para que ese otro en su momento, cuando ya esté, también dé, y eso se volvió una cadena. Así que tenemos niños aquí que hacen programas para radio en inglés, niños o jóvenes. Ustedes ven a cada rato aquí pasan jóvenes a traducir al pastor. Esos son los más adelantados. El resto está allá, eso es un hervidero. Esa es una de las tantas generosidades. O que usted ve que continuamente en la iglesia se recogen, no canasta, no hablemos de canasta, ahora se echan unas cajas grandes, unas cajas de amor para compartir los unos con los otros. A veces hay familias necesitadas. No se podrá nunca solucionar los problemas y las situaciones de los demás, pero para Dios es, para el Señor, para nuestro Padre Celestial, es muy reconfortante ver a sus hijos compartiendo. El uno comparte una libra de arroz, el otro comparte una cosita de chocolate, el otro comparte con alguien que probablemente es trabajador, pero que en ese momento su trabajo está en ceros. O que alguien en la iglesia se enfermó y aunque es buen trabajador, así enfermo no puede salir a trabajar, entonces está en una angustia. Y no es solamente lo que hacemos aquí en público, muchas personas en la iglesia hemos aprendido esto. Así que yo sé que hay quienes van a las escondidas y le llevan a otro una cosita, y el otro va y comparte. Entonces Dios ve eso y algunas personas se molestan por la manera como Dios nos ha ayudado. Sí, porque hay personas que se molestan, pasan y ven, no, es que a mí no me gusta. De todas maneras, ¿qué culpa tenemos nosotros si Dios dice en su palabra que el que aprende esa generosidad de corazón con el que tiene menos, dice, Dios se lo volverá a pagar? Ahora, no espere y no nos mande aquí a todas las personas necesitadas. No podemos, no hay nadie en esta vida que pueda solucionar todos los problemas económicos de ningún otro. Pero lo que Dios está diciendo aquí no es que le solucione el problema a otro, es que demuestre su corazón y su identidad con la persona hasta donde le alcance. Porque usted no podría tampoco dejar de solucionar primero lo de su familia para ir donde el que está en un momento de necesidad. Pero es esa demostración de cariño. Mire, por ejemplo, un ejemplo. Aquí en esta silla se sienta el hermano Aristóteles, un ejemplo, aquí en esta silla. Y un día usted, por alguna razón, se enteró que el hermano hace 3 días que no tiene nada y que está un poco angustiado y que no ha podido ni comer bien y solamente ha tomado un tinto, etcétera. Y usted vino calladamente e invitó a ese hermano Aristóteles un día y le dio una vueltica por ahí, lo invitó a un almuerzo, ya sea aquí o afuera. Entonces, usted con eso no le soluciona el problema de toda la vida, pero el hermano ese día podría haber orado: Dios mío, haz un milagro, porque yo tengo ese estómago que ya me arde. Y cuando usted vino, Él no lo recibió como que usted vino, Él recibió como la respuesta a su oración. Para usted es solamente 5,000, 7,000 o 10,000 pesos, para Él es un milagro. Ahora me entendió la idea. Entonces Él levanta sus manos y le da gracias al Señor. Y cuando llega a su casa, este hermano Aristóteles: Dios mío, tú eres real, tú eres grande. Yo oré, tenía hambre, Dios mío, no sé cómo, tú obras milagros. Entonces eso le produce a él fe. Y de pronto esa sola acción que usted hizo con él, le genera en él una inspiración y una fe y una fuerza que, aunque usted no le pudo dar algo más, usted lo ve a la semana: ¿y cómo está, hermano? Y usted: ay, hermano, bendecido, ya encontré trabajo. Esa acción suya le inspiró en él, se volvió como un motor, y ya el hermano salió de su angustia con una sola acción suya. Porque ese día le cambió la cara, ese día volvió a sonreír, ese día se sintió, y ese día mismo encontró trabajo por una acción suya. Por eso es que Dios dice: el que le da al pobre realmente le está prestando a Dios, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces el hermano Aristóteles es bendecido, y el que sirvió de puente
para la respuesta de Dios en su generosidad con el hermano, también sale bendecido. Entonces ganamos todos. ¿Cuántos me entendieron la idea? Levanten las manos que me entendieron la idea. No espere que la gente va a venir todos los días a resolver el problema del hermano Aristóteles, ¿cierto? Porque es imposible que él todos los días vaya a llevar hermano Aristóteles, porque él también tendrá su propia familia, esposa, hijo, lo que sea. Pero esa acción que hizo este día aquí causó una bendición en el hermano Aristóteles, despegó el hermano Aristóteles y él también es bendecido porque el Señor también lo sigue ayudando a él. Esa es la forma como Dios lo ve. Levante las manos y dele gracias a Dios. Pero amigo, eso en la teoría es muy bonito. ¿Sabe cuándo funciona muy suave, muy tranquilamente eso? Cuando usted le entrega su corazón a Cristo. Porque cuando no, hay gente que se tiran en una piscina a bucear por una moneda de 50 centavos. Son capaces de sostener la respiración 5 minutos hasta que salgan. O sea, mejor dicho, están dispuestos a matarse por la monedita de 50 centavos. Pero cuando el Señor Jesucristo entra al corazón, usted aprende y le inspira, el Señor le inspira estas cosas tan bonitas. Dele gloria a Dios si puede. El verso 20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Aquí hay una enseñanza muy bonita, pero si usted lo analiza bien, se va a dar cuenta que aquí nos está hablando de un proceso. Hay quienes esperamos o creemos que podemos llegar a ser sabios como los demás en mediodía o estudiando un librito. Aquí dice que no, aquí dice que se toma un proceso y un tiempo. Por eso es que usted no debe huir. Yo no debo huir de aquel que me corrige y que me enseña, porque se toma un proceso. Mire lo que dice aquí: escucha el consejo y recibe la corrección. Es una acción continua para que seas sabio. ¿Cuándo? En tu vejez. ¿Qué es lo que quiere decir? Señores, aprender sabiduría, llenar el corazón de sabiduría no es de la noche a la mañana. Es un proceso, porque la sabiduría en sí no es un cúmulo de cosas o unas fórmulas para hacer algo, porque la vida cada día presenta circunstancias diferentes. Entonces, realmente la sabiduría no es conocimiento. Si fuera conocimiento, usted y yo podíamos llegar a ser sabios cuando nos leyéramos una enciclopedia. O yo conozco gente que son médicos, han leído enciclopedias, son ingenieros, pero ay Dios, no son capaces ni siquiera de almorzar juntos con la esposa a la mesa del comedor de su casa. Con eso ya usted entiende el resto. Y han devorado libros, han estudiado años. La sabiduría no es un cúmulo de conocimientos con fórmulas para qué hacer cuando pase tal cosa. No, señor. La sabiduría es algo diferente. Es una capacidad e inspiración que tiene la persona para enfrentar las diferentes circunstancias que se le vayan presentando o problemas, y que sepa hacerlo de tal forma que se pueda resolver lo que se le presenta. La sabiduría le indica a usted, es que es diferente. Uno se da cuenta cuando alguien tiene eso. Le mencionan un problema y dice: mira, hay que resolverlo así, y usted pone a 5 personas a resolverlo, y cada uno le dice una cosa. Pero de pronto llega alguien y dice:
no, pero si hacemos así pasa esto, y si hacemos así pasa esto, ¿por qué no lo hacemos así y de una vez resolvemos esto y resolvemos aquello? Y en el futuro, o sea, esa persona, como usted dice, pero ¿de dónde sacó todo eso? Pensó de una vez para el presente, pensó en lo que pasaría al lado, pensó en lo que pasaría allá y pensó en el futuro de una vez. ¿Y de dónde sacó esa fórmula? No, esa no es una fórmula. Eso es sabiduría. La habilidad adquirida para poder ver las cosas de manera tan amplia que al resolver una no desbarate otras. Entonces, algunas señoras, por ejemplo, están ayudando, ¿no? Una señora mayor ayudando a una muchacha más joven a resolver los problemas de la vida en su hogar. Mija, no sea boba, no sea como yo, que me aguanté aquí toda la vida lo que mis maridos siempre fue, mire, hasta que no, mejor dicho, vea, mija, usted parte en su sitio y coge una cacerola grandísima y se le arrima muy bravo, ¡pum!, pégale con la cacerola. Y si es mucho el problema, mija, búsquese un sicario y arregle el problema. Sí, no, pues parece bonito, ¿cierto? Dele por la cabeza, búsquese un sicario, todo eso. Pregunta, ¿y ya pensó en todo lo demás que se genera de esas acciones? ¿Ya pensó lo que cuesta en la vida tomar las cosas de forma violenta? ¿Ya pensó la reacción del otro cuando le dé con la cacerola por la cabeza? ¿Ya pensó que inmediatamente que busque un sicario y mate a ese zángano, como le dijo la señora aquella, las investigaciones van a llegar? Porque los señores que estudian eso ya saben, casi siempre en esos casos al primero que investigan es a un familiar. Si descartan los familiares, de ahí siguen con las personas más cercanas. Hay como ciertas cosas que ya esas personas están. ¿Y ya pensó cuántos años de cárcel? ¿Y ya pensó los hijitos que van a quedar solos? Y ya, no, es que, pero tan fácil que es resolver problemas en el momento, ¿cierto? ¿Cuántos me entendieron? Aquí dice algo más allá, dice, escucha el consejo. ¿Y qué más? Y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez, para que aprendas cómo funcionan las cosas en la vida, para que cuando llegue el momento puedas manejar una situación. Hay cosas que se le van a presentar a usted solo una vez en la vida. ¿Cómo, pastor? Sí, señor, hay cosas que se le van a presentar solo una vez en la vida. Y yo le puedo nombrar algunas, aunque usted diga, ¿cómo así? Sí, señor, yo le puedo decir cosas que se le van a presentar una sola vez en la vida. Por ejemplo, si usted tiene que enterrar a su esposo o a su esposa, eso no se toma práctica. Yo ya sé cómo se entierra un esposo, cómo se entierra una esposa. No le va a pasar, señor. Cuando se le muera un hijo, usted va a enterrar a ese hijo una sola vez en la vida. Hay cosas que usted no tendrá tiempo de practicar ni nada. Y hay cosas que usted tendrá solo una vez en la vida. Por ejemplo, no seamos tan drásticos, criar su hijo. Será una sola vez en la vida. Su hijo no volverá a nacer para que usted lo vuelva a criar ahora que ya sabe cómo es. A ver, se lo digo de nuevo. Usted va a criar su hijo una sola vez. El hijo no va a volver a nacer para que ahora que ya usted sabe, ahora sí lo críe bien. O lo cría bien o lo cría mal. Y se acabó el negocio, ya no hay más. No, pero puedo tener otro, sí, pero ese otro no será este. Si crió bien a Ricardito, pero crió mal a Aristóteles,
Aristóteles ya de pronto no funcionó y perdió en la vida y todo, y eso ya usted no lo puede hacer de nuevo. Eso lo hace una sola vez. Por eso es que el Señor quiere que aprendamos sabiduría. Y eso se toma un proceso, señores. Gracias a Dios, el Señor nos da el privilegio de pertenecer a su camino. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el privilegio de pertenecer a su camino? Pero le voy a decir algo más serio, que tiene que ver no solo con criar su hijo o no criarlo. Usted vivirá esta vida solo una vez. Y cuando termine su jornada, no habrá retorno para volver a venir, ahora que ya se dio cuenta en la eternidad cómo es que si era verdad lo que decían esos pastores molestosos y canzones. Y usted no va a poder volver a venir para que yo ahora sí que ya sé cómo es, ahora sí voy a vivir bien, para ahora sí salvarme. Usted vive su vida una sola vez. Por eso, vívala bien. ¿Y cómo es vivirla bien? Entréguele su vida a Cristo primero que todo. Sí, Señor. Acéptelo como Señor y Salvador suyo. Usted puede hacer lo que a usted se le antoje porque usted es libre. Pero sepa que eso va a tener un resultado. Usted no vive la vida sino una sola vez. No, a mí no me importa lo que diga mi papá, no importa lo que diga mi mamá, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga el diácono, no importa lo que diga mi hermano. No, está bien, usted tiene el derecho a hacer y vivir sin que le importe nada. Pero recuerde lo que le estoy diciendo. Esa vida que usted está viviendo, la vive una sola vez. Usted no tendrá ningún botón como tenían aquellas, y todavía tienen aquellas cositas que uno usa para oír música, que retroceder, adelantar, pausa. No, señor, la vida tiene un solo botón: play, o sea, funcionar, no más. No tiene ni retroceso, ni adelanto, ni pausa. La vida no espera a nadie, señores. Se lo digo otra vez, se lo vuelvo a decir: la vida no tiene pausa, no esperará a nadie. Ella seguirá andando. Con razón que el salmista decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Con razón, porque él sabía, uno no vive esta vida sino una sola vez. Y no tiene pausa, no tiene adelantar y no tiene atrasar. Eso va al mismo paso todo el tiempo y no lo espera. Hace un rato eran las 6 y ya faltan 20 para las 7. Y no hay manera de retroceder eso. A la iglesia llegan personas con todas las clases de situaciones que usted se puede imaginar. Y hay personas que vienen y son muy sinceros, vienen y oran y lloran con uno y le dicen: pastor, ayúdeme, es que yo tengo un problema. Yo, ¿cómo le digo? En mi vida fui un poco desordenado o desordenada, y no sé, tengo como 2 o 3 hijos y me quiero casar, pero y si la muchacha que me voy a casar o el muchacho que me voy a casar dice que bueno, pero ¿cómo hacemos? Eso ya no tiene remedio, no importa cuánto usted se arrepienta, esos 3 hijos son suyos. Se acabó. No tiene nada que hacer. Pues yo conocí la historia de un hermano en Cristo, muy fiel, buen hermano en Cristo, buen hermano. Había vivido su vida desordenada y tenía esa costumbre y tenía por allí hijitos. Y uno de esos hijos, él nunca le... ¿Qué es lo que hay que dar? Una cuota de alimentación. Bueno, de ayudar a criar ese hijo. Y él nunca dio nada. Y el hijo ya estaba criado.
Un día iba a viajar, llegó al terminal, compró, y cuando iba a subir al bus, señor, por favor, su cédula. Mira, señor, siga por aquí. No, es que yo voy para ahí. No, señor, es por acá. Y eso, no, siga bien pueda. Lo llevaron a la estación de policía. Le dijeron, señor, está usted detenido. Está arrestado. Tiene una demanda porque nunca le dio lo que su hijo necesitaba. Siga con nosotros. Lo llevaron y a la cárcel fue a dar. Y era buen cristiano, en oración, en ayuno y de todo, pero a la cárcel fue a dar. Porque lo que ya no hizo, no hizo. Ahora me entendió lo que le quiero decir cuando digo, la vida se vive una sola vez y no tiene ni pausa, ni retroceso, ni adelanto. Si no hizo lo que tenía que hacer, aunque se convierta a Cristo, puede tener sus consecuencias. Así se convierta a Cristo. Y no, pastor, es que yo ya cometí un error, pero ya yo me arrepiento. Sí, señor, arrepiéntase porque lo necesita, pero no le garantizo que eso le vaya a borrar nada. ¿Por qué me miran mal? Yo no le puedo garantizar que usted viene a Cristo y a partir de ahora usted viene a todos los ayunos, viene a todas las oraciones, usted pasa tiempo con eso. Y no le puedo garantizar que eso le va a borrar nada, ni a quitar las consecuencias de sus acciones. Nada. Cuando yo le digo nada, es nada. La vida se vive una sola vez. Y no lo va a esperar. No intente ponerle botón de pausa, que no tiene pausa. Menos ponerle botón de retroceder, no tiene retroceso. No que yo quiero adelantar para ver cómo me iría si me casara con fulano, tampoco tiene. Si ya se casó, está casado, casada. Si no se ha casado, no sabe cómo va a salir el asunto. Yo les digo de una manera jocosa a los jóvenes, eso es, un matrimonio es como tirarse en paracaídas. Sí, ¿nunca se ha tirado en paracaídas? No, pastor, cásese. Eso es tirarse en paracaídas. ¿Por qué digo yo? Es una manera de yo decirlo. A usted, cuando se suba al avión, cuando se va a tirar en paracaídas, se sube al avión, el instructor le va a poner un arnés y ahí lleva un paracaídas y le enseña, le dice, mire esta cuerdita que está aquí, ¿la ve? Usted la toma así. Cuando ya lo lancemos del avión, usted cuenta 1, 2, 3. Cuando llegue a 10, ale esta cuerdita y cuando usted ale, usted va a sentir que lo alan así porque el paracaídas se abrió. Pero luego le dicen, pero si no se abre, mire esta otra cuerdita. Esta es de un paracaídas auxiliar, ya no es tan grande, ya no lo sostendrá tan bien como debe ser, pero hale de esta otra, porque esa es su salvación. Pero si no se abrió, ore y encomiende su alma al Creador. Usted sabe que esos deportes de alto riesgo, siempre alguien termina pagando el alto riesgo. Pues así es. Usted nunca sabe si el paracaídas, lo normal es que se abra, ¿cierto? Pero el instructor le dice, y si no se abre, porque podría no abrirse. Y eso es, así es el matrimonio. Tire de aquí que se supone que funcione, pero si no funciona, ore. Ya está en el aire. Tenga fe. Pastor, que no me ha ido como yo pensaba. Tenga fe. Pastor, pero es que es muy doloroso. Tenga fe. Pastor, pero es que tenga fe. Y ya le desapitica lo más que pueda, que todavía no se ha estrellado. La vida se vive una sola vez, señores.
No hay manera que yo le pueda decir a nadie cómo va a ser. No hay botón de adelantar para saber cómo me va a ir en el futuro. Usted tiene solo una guía que le va a decir si en el futuro le va a ir bien o no. ¿Cuál? La palabra de Dios. Siga estas instrucciones de Dios y Dios le garantiza le va a ir bien. Ahora, no la siga y Dios le garantiza le va a ir mal. Sencillo. Entonces ya miramos todo ese proceso, ¿cierto? Y vamos a mirar un verso más y terminamos. Porque dicen que el pastor habla mucho. Pero lo importante no es qué tanto hablo o qué tanto dejo de hablar. Lo importante es qué usted toma para usted mismo. Si a usted le queda clara esa idea de que para ser sabio hay que escuchar y hay que recibir el consejo y la corrección y esperar, señores, hay que escuchar, recibir el consejo y la corrección y esperar, porque no será de la noche a la mañana. Dice, para que seas sabio en tu vejez. O sea, manténgase escuchando el consejo, manténgase recibiendo la corrección para que llegue a ese punto. Y eso no es solo para usted, eso también es para mí. Vamos al último texto. El temor de Jehová es vida, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Pues, ¿cómo? Mírelo. El temor de Jehová es para vida. Verso 23. Y con él, o sea, con el temor de Jehová, el hombre vivirá lleno de reposo. No será visitado de mal. Usted me irá a decir, pastor, momento, yo conozco gente que teme a Dios, que la vida ha sido complicada para ellos. Es que tal vez no hemos entendido lo que aquí quiere decir. Aquí no dice, y con él vivirá en bandeja de plata, dice vivirá lleno de reposo. Una cosa es reposo y otra cosa es que nunca tenga problemas. ¿A qué se refiere? Y cuando dice que no será visitado de mal, pastor, porque ahí sí yo he visto, la misma Biblia dice que Lázaro estaba enfermo y que, si no lo ha entendido, porque siempre a nosotros nos gusta interpretarlo a nuestra manera, porque ¿qué es lo que el ser humano quiere? Que nunca tenga problemas, que nunca se enfrente a nada difícil. Y aquí está diciendo otra cosa, está diciendo con el temor de Jehová el hombre vivirá lleno de reposo. Cuando usted teme a Dios puede reposar. ¿Qué es reposar? Quedarse un poquito tranquilo, detenerse de un esfuerzo exagerado. En otras palabras, podrá confiar en Dios y va a reposar. Porque ¿cuándo es que la gente no reposa? ¿Cuándo es que la gente está desesperada? Cuando no puede confiar en Dios porque no teme a Dios. Cuando no le puede creer a Dios, no puede reposar. Siempre habrá una agitación interna, un desasosiego, una intranquilidad. El temor de Dios le hará que usted crea al Señor y tendrá reposo en su alma. Mírelo de otra manera. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, que andemos por el camino, por la senda antigua, y hallaréis reposo para vuestra alma. ¿Qué quiere decir? Sométase a Dios y verá que usted descansa. Témale a Dios, o sea, sométase al Señor y verá que usted descansa.
Descansa en su alma. Sí, Señor. Sin el temor de Dios, usted y yo no podemos reposar. Es una tragedia. Mire que incluso gente en la iglesia no pueden reposar. El pueblo de Israel iba camino a la tierra de Canaán y dice la palabra, no fueron capaces de entrar en su reposo y por eso quedaron tendidos en el camino. ¿Qué es lo que quiere decir? No le creyeron a Dios. Dios dijo, vea, esa es la tierra, entren a poseerla. Y ellos fueron y miraron y dijeron, no, ¿cuál te entren a poseerla? Esta tierra se traga a sus moradores, nosotros entramos allá y goodbye. Hasta ahí llegamos. Y no pudieron creerle a Dios y no reposaron, dice la palabra, sino que se rebelaron. Y le dijeron a Moisés, ojalá muriéramos en este desierto. Y después dicen, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. No, dice la Biblia que no pudieron entrar en el reposo de Dios porque no le creyeron a Dios. No había temor de Dios. Antes, hasta la palabra de Dios dice que en un momento determinado intentaron apedrear a los líderes que Dios les había puesto, que eran Moisés y Aarón. No pudieron reposar. Es que el temor de Dios no es solamente decir yo vengo a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia todo lo que quiera. El temor de Dios no es un miedo por allá espantoso que me hace salir corriendo. Es un temor reverente donde yo aprendo a reconocer que mi Padre Celestial es Dios, que Él es real y que lo que Él dice es verdad. Y cuando yo tengo eso, reposo, me tranquilizo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. El que lo entiende, teme a Dios, dice amén. Y otro dirá, ajá, eso dice usted porque tiene la nevera llena. Pero yo que ya usted no reposó, usted no tiene ese temor reverente de creer que Dios le dice la verdad. Usted creería que Dios le dice la verdad solo si su nevera está llena. Pero si su nevera está vacía, usted no cree que Dios le dice la verdad. Usted cree que Dios le dice la verdad solo si su billetera está abultada. Pero si su billetera está delgaditita, usted no cree que Dios le dice la verdad. Por eso no puede reposar, porque no teme a Dios. No tiene reverencia por Dios y por lo que Él dice. Pero voy solamente a culminar diciéndoles el ejemplo de aquella mujer anciana. Es una ilustración. Se dice de aquella mujer anciana que ella creía la palabra de Dios como es, y habían unos muchachos del barrio, de esos jóvenes que van por allí y siempre están intentando hacer bromas pesadas a la gente. Y ellos se reunían y oían, y esta anciana siempre solía orar en voz alta: Dios mío, te ruego que bendigas a esta ciudad, bendiga a este pueblo. Pero ese día pasaron y la oyeron orando: Padre, te ruego que me suplas hoy el pan nuestro de cada día, como dice tu palabra. Porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ellos ahí junto a la ventana oyeron a la anciana orando: y tú sabes, Señor, que yo no tengo pan hoy en casa, pero tu palabra es verdad, te ruego que suplas. Y ellos pasaron y en la esquina ya se pusieron entre ellos a decir: ¿cómo les parece la viejita esa? Todavía cree que sus oraciones son dizque contestadas por Dios. Vamos a hacerle una broma. Vamos a la panadería, le compramos una mestiza de esas grandes, la ponemos en una bolsa y se la tiramos.
Y verá que cuando caiga la mestiza, ella va a decir: ay, gracias Dios mío que tú me enviaste el pan del cielo. Y la viejita no va a saber que fuimos nosotros. Y fueron a comprar una mestiza, la pusieron en la bolsa y vinieron, y cuando llegaron la ancianita todavía estaba orando: sí, Padre Celestial, yo sé que tu palabra es verdad, Dios mío, tu palabra es verdad. Nunca he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando el pan, y yo no saldré a mendigar el pan. ¡Pah! Y la bolsita, la ancianita: Señor Padre Celestial, miró y era una mestiza grande entre una bolsa. Todavía estaba calientita, traída de la panadería. Y ellos estaban esperando la oración de la viejita que dijera: gracias Dios mío, porque tú me enviaste el pan del cielo. La viejita tomó la bolsita con el pan, volvió y la puso, se arrodilló y dijo: Señor, te doy gracias. No sé a quién habrás usado, Padre Celestial. No sé si eran los muchachos que pasan por aquí, alguien, pero tú acabas de responder mi oración y me has enviado mi pan nuestro de cada día. Y los muchachos se fueron: hubiéramos sabido, no le hubiéramos tirado la mestiza. Dios es así. Cuando usted le teme a Dios, usted reposa, usted puede creer. Y Dios va a usar al que sea. Lo que sea. Si tiene que caer directo al cielo, de allá cae. Y si tiene que usar a alguien, Dios usa a alguien. Para lo que sea. Porque el Dios al que le servimos no le falta ningún poder ni ningún recurso. Dios es fiel y poderoso. Y cuando uno le teme a Dios, puede creerle a su palabra y va a encontrar reposo. Le aseguro que va a encontrar reposo. Y cuando dice, pastor, que no vendrá mal, porque ya cerré la Biblia, que no le vendrá mal. Y yo he visto que sí, hay gente que sí cree, y creen y oran y ayunan y se enferman, pastor. Usted no ha leído la palabra, no lo va a entender. La palabra de Dios dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y me gusta mucho la versión King James, porque la versión King James dice: todas las cosas trabajan juntas. O sea, se ponen de acuerdo juntas. Todas las cosas, las buenas y las que no son tan buenas. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas se ponen de acuerdo para trabajar juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Por eso es que dice: no le vendrá mal, porque usted, mire, lo peor que le puede pasar a usted hoy, usted que me está escuchando, lo peor que le puede pasar a usted como creyente es que se muera. Es lo más grave, ¿cierto? Se murió el hermano y ese día le van a entregar una corona. Dígame cómo le fue de mal. Eso es lo peor que le puede pasar, que se muera, y ese día le van a entregar una corona, el día de su graduación. Ese es cuando le fue mal. Porque usted también ha dicho: ay, qué pesar con el hermano fulano que se murió, ¿cierto? Eso dice uno: qué pesar que el hermano fulano se murió. Y ese día recibió una corona. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese fue cuando le fue mal. Entonces, es que el creyente no pierde por ningún lado. Si usted lee la escritura, se dará cuenta que el que le sirve a Dios con sinceridad no pierde por ningún lado. Por ningún lado. Si yo quisiera, yo les explico eso más detallado, pero yo les prometí que ya iba a terminar. Pero la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, y comienza a dar el listado. Dice: no, se salió ganando. Cuando se puso más grave las cosas, salió ganando más todavía. Usted siempre gana. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Usted siempre gana.
Como cristiano usted siempre gana. Todas las cosas le ayudan a bien. Imagínese, a nadie más le funciona eso sino a usted. Lo digo de nuevo. Todas las cosas le ayudan a bien a usted. Usted siempre gana. Usted no pierde. En Cristo Jesús, cuando usted teme a Dios, usted siempre gana. Dele gloria a Dios si puede. Yo ya sé que algunos no me entendieron totalmente, pero no importa. Créale a Dios, usted siempre gana. Vamos a darle gracias al Señor.